Descarga hoy la nueva billetera Cashback para hacer tus envíos de dinero entre billeteras Cashback Costa Rica y Cashback Nicaragua. Fácil, seguro y desde donde estés. Queremos que nuestra tecnología te haga la vida más fácil para sentir más cerca a quienes están a la distancia y así transferir emociones. Cashback, donde quiera que estés. Estás viendo Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es martes 17 de agosto del año 2021. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Ticavisión en San José, Costa Rica, para Nicaragua, para todos las y los nicaragüenses en Nicaragua, para las y los nicaragüenses en Costa Rica y para los costarricenses de buena voluntad que siempre están interesados en informarse sobre el acontecer noticioso de Nicaragua. Gracias a todos los amigos que nos están escribiendo a las diferentes plataformas, por ejemplo a Facebook y a Instagram. Gracias por estarles compartir este programa para lograr vencer la censura que la dictadura trata de imponerle a los medios de comunicación. Hoy, como todos los martes, vamos a conversar con el abogado Edgar Parrales Castillo. Ya está con nosotros Edgar. Hola, bienvenido Edgar. Solamente dame un chancecito para dar a conocer una noticia que es la reacción del director regional de Oxfam en América Latina y el Caribe, el señor Simon Ticehurst, quien afirmó que la organización española explorará cómo seguir colaborando con el pueblo nicaragüense, especialmente ante una situación humanitaria crítica. Incluso si la ONG ya no puede operar en Nicaragua, luego que el régimen de Daniel Ortega cancelara su registro en el país junto a otras 5 organizaciones originarias de Estados Unidos y Europa. Dice el señor Simon Ticehurst, cumpliremos la resolución, tenemos 72 horas para hacerlo. Desde México aseguró que todavía están procesando la decisión y cómo reaccionar para garantizar su deber de cuidado del personal de la ONG y sus compromisos tanto con las organizaciones asociadas como con la comunidad de donantes. Este es un momento difícil para el pueblo nicaragüense. Muchas organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas y lamentamos esta decisión de restringir aún más el espacio cívico. Esperábamos seguir trabajando en Nicaragua dada la situación difícil desde el punto de vista económico y humanitario, por lo que estamos decepcionados, aseguró el director regional de la organización Oxfam en América Latina, Simon Ticehurst. Bueno, en este espacio nosotros hemos venido denunciando los improperios que desde el más alto nivel de la dictadura de Daniel Ortega se ha venido haciendo en contra de los sacerdotes, de los obispos y de los presbíteros. Una vez más, la vicepresidente de la República de Nicaragua arremete contra los sacerdotes. Voy a poner un fragmento, un extracto
de lo que dijo en una de sus acostumbradas peroratas la señora Murillo. Adelante, controles con la señora Murillo. Dando misa a un criminal lleno de pecados. ¿Cómo puede estar ahí todavía? ¿Cómo puede entenderse? Y el otro, que sonaba las campanas para que saliera la gente a morir, el señor que está en Miami. Y el otro, que se reúne con el señor en Miami, cada vez que puede, que sale a reunirse, que estaba en una iglesia en Masaya, que la profanó hace un tiempo. Todo esto es una campaña de difamación, de calumnia, porque libertad religiosa hay en Nicaragua, porque somos de corazón fieles y devotos a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Es verdad, hemos vivido duro, tiempos duros, y esos tiempos duros nos han enseñado muchísimo. Bueno, ahora vamos a poner una especie de respuesta a esta, no sé cómo calificarla, alocución, por decirlo menos, crítica velada, colchón propagandístico para seguir insistiendo en que los sacerdotes son los enemigos del pueblo. No sé, escuchemos la reacción a este discurso de Monseñor Rolando Álvarez. Lo hizo en la homilía de su acostumbrada misa en el templo de San Pedro en la ciudad de Matagalpa el domingo recién pasado. Escuchemos a Monseñor Álvarez. Es hora también de afirmar que nos pueden quitar todo, pero no nuestra vocación a la paz, a la justicia, a la libertad, nuestra vocación al civismo, a la unidad interior que cada día es más fuerte entre los nicaragüenses, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, escépticos y agnósticos. Eso no nos lo pueden quitar, nada ni nadie, porque para ser libres nos liberó Cristo. Y mientras mantengamos viva la certeza que somos un pueblo unido en sus anhelos por una Nicaragua institucional, habrá esperanza. Ciertamente hay quienes se prestan a los juegos e intereses de fuerzas de poder, perdiendo toda dignidad política, todo resquicio que pudo haberles quedado de sostenerse, aunque fuera mínimamente, como una posibilidad política. Una vez más, han demostrado sin ninguna vergüenza que no son más que piezas en un ajedrez a favor de los intereses de otros, demostrando también que no les interesan los bienes de la patria, el bien común. Aunque hayan estos que se presten al juego, los nicaragüenses sabemos de grandes ideales, ideales de libertad a los que no renunciamos, porque no es una dádiva, un regalo de nadie, sino un derecho universal y divino que nos asiste. Hermanos nicaragüenses, sigamos mirando a lo alto, porque ¿de dónde nos vendrá el auxilio? El auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Muchas gracias, Controles, por el video. Ahora sí, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo Edgar Parrales, que ya está conectado con nosotros. Edgar, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias, Sergio. Estoy bien de salud, gracias a Dios, y pues satisfecho y contento de poderme comunicar nuevamente con vos y tu programa y con la teleaudiencia del mismo, tanto en Nicaragua, Costa Rica, como en otros lugares del mundo. Bueno, el radar que Rosario Murillo quiere, nos está poniendo, pues ya son varias las intervenciones tanto de Daniel Ortega como de Rosario Murillo sobre el papel de la iglesia. Por eso yo debo insistirte en este tema. Entonces te pregunto, ¿por qué doña Rosario está insistiendo en este tema sobre los obispos?
¿Estará creando un colchón suficiente para ir contra ellos? ¿Qué pretende doña Rosario? ¿Cuál es la lectura que vos haces, Edgar? El punto de ellos es que es consciente, o sea, tienen un conocimiento consciente de la fortaleza de la iglesia y que es la única institución a la que ellos no pueden doblegar, ¿verdad? Y esa fortaleza de la iglesia se fundamenta en la fe. La fe que, como dice San Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, es la firme seguridad de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. El fortaleza de la iglesia está en esa esperanza llena de seguridad plena que no da lugar ninguna a la duda, temor, a la debilidad. Por otro lado, es una convicción que no está en la percepción sensorial, sino que está, digamos, en lo que el alma, en lo que el espíritu capta del mensaje y lo asimila y lo hace propio, aunque no se fundamente en los sentidos, en el conocimiento sensorial, pero sí se fundamenta en lo que la razón perfectamente percibe y descubre en el mensaje religioso. De aquí vi que ellos ven que la iglesia es un adversario irreductible, que no lo pueden dominar, que no lo pueden vencer, como hicieron, ya ves, con los mismos militares. Los militares que tenían las armas y que una organización de mucha gente fue reducida por el control de esta pareja Ortega Murillo. Bien pudieron haber hecho lo que debían haber hecho, obedecer a la Constitución y a los arrebatos y a los requerimientos de la pareja para que violaran la ley, para que violaran los derechos, haberle dicho como institución: no, señores, nosotros obedecemos a la Constitución y a las leyes y no podemos hacer lo que ustedes nos han pedido, ¿verdad? Todo lo contrario, se sometieron. Lo mismo hizo la policía, se sometió. Y lo mismo hicieron los otros poderes del Estado. El poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, se sometieron al capricho y a la voluntad de estas dos personas. Pero la iglesia no. Y eso es lo que les duele. Y eso es lo que no los deja dormir. Que la iglesia es irreductible y que la iglesia es imbatible. Porque la fuerza de la iglesia no está en los componentes humanos de la iglesia. No está en los obispos siquiera. La fuerza de la iglesia está en la presencia del Espíritu Santo que actúa en la historia sobre una iglesia peregrina que marcha hacia su meta de fe. Ahí es donde está el punto. Y es el problema que han tenido todos los tiranos de la historia. Es el problema que han tenido todos los totalitarismos de la historia, que han querido reducir a la iglesia, hacen algunos logros de conseguir reducir la voluntad de algunos miembros de la iglesia que, digamos, manejados por su propia debilidad humana, ceden a lisonjas, ceden, digamos, a presiones, ceden a, digamos, a ofertas jugosas y bondadosas que les hacen, pero no es la iglesia, son individuos particulares que prácticamente flaquean en su fe y ceden. Pero la iglesia como institución, la iglesia como organización, la iglesia como comunidad de fe está siempre firme, imbatible e irreductible. Y eso es lo que les molesta a estos señores, que tratan de toda forma de ver cómo la dominan, cómo la someten a su voluntad y a su capricho y cómo la hacen un instrumento más de sus intereses. Edgar, hay un video que tengo que es del padre Fortea, el sacerdote Fortea, que es de origen español. Él en las redes sociales circuló su pensar, ¿verdad?, sobre las movilizaciones que recientemente hubo en Cuba.
y él prácticamente es un llamado a la guerra y justificó esto. Vamos a poner para que se vea la marcada diferencia que hay entre algunos sacerdotes y el cuidado, casi el juego de palabras de filigrana con que los obispos nicaragüenses han venido hablando, precisamente sin salirse del cauce de los derechos humanos y de del llamado pues a la paz, a la reflexión y a los derechos que las y los nicaragüenses tenemos. ¿Por qué vamos a poner una locución del padre Fortea y del obispo de Matagalpa? Para que el público vea la diferencia, pero para que también el gobierno vea la diferencia, que está frontalmente atacando a una iglesia que no ha llegado a los límites de lo que plantea el padre Fortea, por ejemplo. Entonces le pido a Controles que nos ponga las declaraciones del padre Fortea. Y digo la fecha en primer lugar, porque las cosas que voy a decir están muy ligadas al día de hoy. Después de tantísimos años en Cuba, la gente se está echando a las calles a protestar de forma masiva. He pensado que era conveniente decir una palabra acerca de esta situación. Porque ha habido voces que han hablado de la necesidad de no caer en confrontaciones. Hay voces que hablan de diálogo. Mi posición es justamente la contraria. La libertad es un don de Dios. La libertad es un regalo que Dios hace a sus hijos. Nadie, absolutamente nadie tiene derecho a robar la libertad de nadie. La libertad no nos la concede ningún ser humano, es un regalo dado directamente por Dios. En Cuba, un régimen anticristiano, ateo, inicuo, ha robado la libertad de millones de seres humanos durante varias generaciones. Si ahora fuera necesaria la lucha armada para recuperar la libertad, es un acto completamente lícito. Si fuera necesaria una guerra civil para lograr la libertad, sería completamente lícito el que unos generales se rebelaran contra ese régimen inicuo. Se supone que los sacerdotes siempre tenemos que hablar de paz y cosas por el estilo. No. Hay un tiempo para la paz y hay un tiempo para la guerra. A veces. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que ha dicho en sus últimas intervenciones el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Adelante, Controle. Nicaragua vive momentos trágicos de lucha encarnizada entre el bien y el mal, que como el dragón infernal quiere acabar con todo lo que encuentra a su paso, que se enciende de furia y de ira ante todo aquello que represente un signo de esperanza. Es una fuerza descontrolada y aparentemente devastadora, infernal, que con su cola quiere barrer con la historia, imperar e imponerse en la historia, cerrando toda puerta o ventana de esperanza.
Sin embargo, hoy en la solemnidad de la Asunción, como ella, nuestra esperanza se levanta, se alza como el ave fénix y remonta el vuelo. Nos llenamos de fuerza, de energía, de vigor, de entusiasmo interior para gritar sin miedo en los templos, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros caseríos, cascadas y quebradas, en las montañas y en nuestras ciudades, que el amor ha vencido al odio, que la esperanza vence a la desesperanza, que no nos robarán las fuerzas, no nos robarán la energía interior, ni la tenacidad de construir una nueva Nicaragua, un cambio en nuestra sociedad. No nos robarán nuestros anhelos de paz, de justicia y libertad. Hoy nos subimos a los tejados para gritar sin miedo que el pueblo nicaragüense está vivo y seguirá vivo, porque es un pueblo que cree, que lucha, que trabaja por su dignidad. Gritar sin miedo que porque somos dignos somos libres, y porque somos libres no tenemos miedo, y porque no tenemos miedo seguiremos creyendo, esperando, trabajando por nuestra paz, nuestra libertad, y seguiremos repitiendo, porque para ser libres nos liberó Cristo, no para ser esclavos, porque la esclavitud ya terminó, las cadenas ya han sido rotas. Dios ha triunfado, el amor ha triunfado, la vida ha triunfado. Hemos visto y seguiremos viendo que el amor es más fuerte que la muerte, que Dios posee la verdadera fuerza y la da a su pueblo. Somos un pueblo que somos capaces de resurgir hasta de las cenizas, porque la libertad viene del pueblo, no es una dádiva, ni regalo de nadie, ni es algo que pueda quitar, ni el poder, ni la explotación. Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y del poder de su Mesías. Hoy cantamos con María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes, acordándose de su misericordia, en ayuda de Israel su pueblo, en ayuda de Nicaragua su pueblo. Y hoy decimos, tú reinarás en nuestra patria, es de María la nación. Y gritamos, ¿quién causa tanta alegría? Bueno, ahí están los dos planteamientos. Edgar, quiero escucharte ahora. Un planteamiento lleno de amor, de reconciliación y hasta de paz por parte del obispo Álvarez, y de parte del padre Fortea, pues una definición bastante clara, ¿verdad?, sobre la licitud, es decir, lo lícito de enfrentar a una dictadura con las armas. Yo no sé si el padre Fortea estaría vivo, ¿verdad?, dando ese discurso teniendo a Rosario Murillo, ¿verdad?, en la vicepresidencia. No sé, escucho tus comentarios, Edgar. Mira, la fe cristiana, cuando la iglesia tiene embates, ¿verdad?, de fuerzas ajenas y ánimo, digamos, de asaltarla, de atacarla, de destruirla, inclusive pues cuando atacan a sus figuras que la representan, que son los obispos y los sacerdotes, la primera opción que los cristianos tenemos es la oración, ¿verdad? Oración para adquirir fortaleza de resistencia y oración para que Dios le convierta los corazones a los que están, digamos, agrediéndola. Esa es la primera, digamos, opción que se tiene. Se tiene una segunda opción, que es organizarse en forma pacífica, en forma cívica, para defender a aquellos que son, digamos, la representación institucional de la iglesia. Y en última instancia está, digamos, lo que el padre Fortea. Porque mira, en la teología moral cristiana se reconoce el derecho a rebelión contra el tirano. Se reconoce el derecho a la defensa
que es un derecho personal propio del ser humano, que va vinculado con el derecho a la libertad. Cuando la libertad del ser humano está amenazada, está humillada, está sometida, el ser humano tiene derecho a rebelarse, ¿verdad? Si bien en la iglesia también el martirio es una opción para demostrar la fe, la iglesia no necesariamente llama a todos al martirio. La iglesia llama también a todos a defenderse, a optar por la defensa de su defensa propia, de su dignidad humana, de su condición humana, de sus derechos, de sus valores, etcétera. Por lo tanto, lo que el padre dice no es que sea ajeno, forma parte de la fe cristiana, de la perspectiva ética, pero es en todo caso la última opción, cuando ya se han agotado todas las otras opciones, todas las otras posibilidades, todos los otros esfuerzos por defender a la iglesia y por evitar, digamos, que el que la agrede o el que la ataca se salga con la suya. Pero sí, es válida. La historia misma nos da muchos ejemplos. Así como nos da ejemplos de personas que por defender a la iglesia mueren como mártires. Aquí tenemos nomás en El Salvador, ¿verdad? A Monseñor, ¿cómo se llama? Monseñor, Romero. El obispo de San José, de San Salvador. Arnulfo Romero. Arnulfo Romero muere como un mártir, ¿verdad? Pero también en la iglesia tenemos muchos otros ejemplos de cristianos que mueren luchando por su fe. Tenemos aquí mismo en México la lucha de los llamados los cristeros, que por defender su fe se organizaron y se armaron y se defendieron mediante las armas. Y tenemos muchos otros ejemplos en la historia. Fíjate que hoy mismo estaba viendo un video de que en Irak extremistas islámicos atacan una ciudad, que no me acuerdo el nombre ahorita, de Irak, que tiene una gran presencia de cristianos de antigüedad, porque Irak fue en sus orígenes un lugar de mucho desarrollo del cristianismo. Han matado como a 220 y los matan cortándoles la cabeza, y están amenazando la vida de millares de cristianos que existen en ese lugar, porque ese es un foco de cristianismo que hay en Irak, ¿verdad? Allá habrá que ver quiénes, digamos, se someten, digamos, de una voluntaria a ser víctimas por la fe de un sacrificio, y habrá quienes opten por el derecho a la defensa. Pero es legítima y definitivamente eso, claro, la iglesia aconseja prudencia, la iglesia aconseja, digamos, paciencia, pero llega un momento en que tanto la prudencia como la paciencia llegan a un tope, llegan a un límite, entonces queda la opción de lo otro. Y eso no es que lo estemos, digamos, priorizando, ni que estemos optando a ello. Estoy hablando de lo que es la doctrina, de lo que es, digamos, lo que la iglesia ya ha predicado históricamente siempre, que lo mejor sería que las cosas en nuestro país se resuelvan todas por la vía pacífica, por la vía cívica, por la vía del entendimiento, por la vía de la razón, ¿verdad? De una razón que esté cargada, digamos, de sabiduría. Pero muchas veces cuando tenés enfrente a seres que no actúan con razón, que actúan simplemente obcecados por el odio, obcecados por la rabia, obcecados por sus instintos más bajos, a veces no queda otro camino, ¿verdad? Las opciones de la iglesia son preferentemente la vía pacífica. Te lo digo pues porque esa es una realidad, históricamente ha funcionado así, y lo que el padre Fortea dice no es ajeno, pero no es tampoco lo primero. Edgar, según tu criterio, ¿vos crees que la Iglesia Católica está unida en este momento? Está, digamos, sí, unida, ¿verdad? Hay un abrazo fraternal entre todos los obispos, porque yo veo diferencia, mientras hay algunos obispos que en el planteamiento sobre el COVID, por ejemplo,
llaman al uso de la mascarilla y inclusive han suspendido las celebraciones de los patronos de las localidades. El caso de la arquidiócesis de Managua, pues, ¿verdad?, ha sido suspendida en este mes de agosto el recorrido que siempre hace la imagen de Santo Domingo, por ejemplo, pero también en los primeros de enero han sido suspendidas las procesiones del silencio de los varones, es decir, para evitar las concentraciones que permitan la propagación del COVID. Sin embargo, hay otros obispos que discrepan con estas medidas de la OPS, de la OMS, y han llamado a concentraciones. En el caso del obispo Sándigo de la ciudad de León, ahí, ¿verdad?, hubo la celebración de la gritería chiquita, ¿verdad?, en honor a María Asunción, y vimos nosotros, pues, la aglomeración de gente. De tal manera que hay a veces alguna contradicción. Por eso te dejo planteada la pregunta, si hay, ¿verdad?, una unidad monolítica en la Iglesia Católica, por un lado, y por otro lado, ¿qué debemos hacer los cristianos católicos en defensa de nuestros obispos? Porque claramente se ve que que pende una amenaza directa por parte del poder de la dictadura sobre los obispos, pues, porque referirse ya en términos de acusación, ¿verdad?, para el fulano que estuvo, el video que ya pusimos, pues, que no lo voy a repetir. Escucho tus comentarios. Mira, hay que distinguir en materia y temas de la fe, la posición de los obispos, sobre todo en los temas básicos de la fe, fundamentales de la fe, la posición de los obispos es monolítica. En ese sentido no hay divergencias, no hay contradicciones. En temas, digamos, de acción pastoral, hay diversidad de posiciones y hay inclusive contradicciones, porque unos conciben la acción pastoral de una manera, otros conciben la acción pastoral de otra manera, ¿verdad? Pero lamentablemente, digamos, siendo la Iglesia no solamente, digamos, la presencia de Jesucristo en la humanidad, sino que también está integrada por seres humanos, ¿verdad?, que tenemos nuestras debilidades propias de nuestra naturaleza. Entonces vemos que hay conductas entre los cristianos, entre los creyentes, aún entre los obispos, ¿verdad?, que no son ajenas a las contradicciones y que no son ajenas a veces a los intereses, porque muchas veces, digamos, las debilidades de la conducta van con nosotros y no todos tenemos la misma dimensión de fortaleza en la fe, no todos tenemos la misma, ¿cómo te diría yo?, firmeza en nuestras convicciones y conductas correspondientes a esa convicción. Hay algunos que, qué sé yo, por temores, hay otros que por lisonjas, hay otros que por comodidad ceden y cambian sus posiciones. No, pero me estoy refiriendo precisamente no de las acciones en las que son de los elementos básicos de la fe, sino en los comportamientos, en las respuestas actitudinales de los cristianos, inclusive de los obispos, a las situaciones vitales de cada día, ¿verdad? Por eso vemos a un obispo Álvarez, a un obispo Báez, a un obispo Mata, que actúan con una consecuencia firme, férrea, sólida, con su convicción de fe. Y vemos a otros obispos que hacen, digamos, concesiones, que ceden a ciertas situaciones de ventajas humanas y que entonces, digamos, entran en contradicción con esto. ¿A quiénes ataca el régimen? Que tienen firmeza en su fe, a los que tienen fortaleza en eso que dice San Pablo, ¿verdad?, en la convicción de lo que no ven, en la seguridad de lo que esperan. A esos es a los que ataca el gobierno, porque son aquellos a los que no puede doblegar, porque son aquellos a los que no puede engatusar con lisonjas, con prebendas, con favores.
y como los ve irreductibles, los ataca frontalmente. Pero ahí están como columnas de la fe, manteniendo esa firmeza de la iglesia y fortaleciendo la fe de los fieles cristianos, ¿verdad? Y eso es algo que no va a cambiar, porque cuando las personas tienen firmeza en su fe, esas personas están dispuestas a ir al martirio si es necesario, pero no van no van a fallarle a su fe, no van a debilitarse, a ceder y a dar un espectáculo triste y un espectáculo que más bien haría daño a la comunidad cristiana si ellos se dieran. Esa es la explicación que te puedo dar al respecto, ¿verdad? Muchas veces las debilidades humanas, que no somos ajenos, ninguno de los seres humanos, a esas debilidades, hay quienes ceden y hay quienes se mantienen fuertes en la fe y por lo tanto se mantienen ahí incólumes y dando el ejemplo a los demás. Pregunté, ¿verdad?, qué debemos hacer los cristianos para proteger a nuestros obispos. Bueno, como decía, la primera acción es la oración, unirnos todos en oración, porque la oración tiene una fortaleza invisible, una fortaleza innegable, una fortaleza que no se percibe con los sentidos, pero que sí se percibe en sus efectos, en sus resultados, ¿verdad? Y luego, además de la oración, también la organización para defender. También la acción. Muchos cristianos tienen la capacidad de ejercer acciones que no sean solamente los obispos los que tengan que hablar, manifestarse y expresarse en defensa, digamos, de los valores de la fe. También los cristianos de base tienen la posibilidad y la capacidad de expresarse, de manifestarse de múltiples maneras en el seno familiar, en el seno del trabajo, en el seno social, en el seno de la comunidad toda nicaragüense, de expresarse con valentía, con firmeza, en la defensa de sus líderes y en la defensa de su fe. Y como digo, ya en última instancia, si todo eso definitivamente no hace mella en los agresores, pues también lo que el padre Fortea dice. ¿Por qué no hemos tenido una carta pastoral, digamos, reciente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua? Hemos tenido comunicados, pero de las comisiones específicas, ¿verdad?, que se pronuncian, sí, pero no del colectivo, del cuerpo colegiado de la Iglesia Católica que lo asume la Conferencia Episcopal. Déjame preguntarte eso, pues, ¿por qué no? Sí. Y lo otro que me gustaría que me comentaras es el silencio que sentimos por parte del nuncio apostólico, el embajador del Estado Vaticano en Nicaragua, que además tiene el otro rol de ser la Santa Sede, es decir, la sede de Pedro y de Cristo en la tierra, ¿verdad? Y además, pues aquí me quiero adentrar y te dejo la pregunta, son 3 preguntas, yo sé que no debería hacértelas así en ráfagas, pues, ¿verdad?, sino que tiro a tiro. Bueno, ¿qué piensa el Papa? El Papa de todo esto. Sentimos que el Papa está distante. Hay una vicepresidenta que, adoptando pues esa investidura, ataca a los obispos, los trata de criminales y el Papa no se pronuncia. Quiero escuchar tus comentarios. Bueno, mira, respecto a lo primero que me preguntaste sobre por qué no hay una tal, honestamente te lo digo, no lo sé. No lo sé, pues, porque yo no tengo relación así cercana con los obispos y no tengo conocimiento inmediato, directo de por qué no. Aunque sí se puede, digamos, conjeturar que como hay diversidad de posiciones entre los mismos obispos, para sacar una pastoral sobre un tema diverso, tendrían que tener acuerdo y coincidencia respecto al tema. Pero si tienen posiciones divergentes, mal harían pretendiendo sacar una pastoral
porque lo que podría salir más sería un documento que crease confusión en la feligresía. Entonces yo me imagino que los que están en la opción y en la disposición de sacar un documento pastoral para iluminar a la población como conferencia episcopal, opta mejor, digamos, por la acción prudente de no sacarla. Ahí es donde entonces entran otros sectores, como por ejemplo las comisiones de justicia y paz, que son organismos dentro de la iglesia institucional que están, digamos, bajo las autoridades de los obispos, pero que en cada diócesis hay una comisión de justicia y paz, que entonces ellos en su ámbito sacan un pronunciamiento, una declaración sobre un tema concreto que está, digamos, en el tapete de la vida cotidiana, y como el que acaba de sacar hace poquito la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua sobre temas como las elecciones y otros temas que están ahorita candentes, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Supongo que porque como no hay un acuerdo de unanimidad entre todos los obispos, tema X que vayan a presentar, no sale la pastoral. Eso pues, respecto al primer punto. Respecto al segundo, mira, yo te digo que yo nunca quisiera estar en el pellejo de un nuncio, porque es un papel bien difícil, bien complejo. Porque por un lado, los nuncios son representantes del Estado Vaticano como embajadores ante el gobierno en cuestión, ¿verdad? El gobierno de cada país donde están ellos actuando. Pero al mismo tiempo son, digamos, el elemento enlace entre la Iglesia Universal institucional representada por el Papa con la Iglesia local representada por los obispos. Cuando se dan contradicciones entre el gobierno local y la Iglesia local, los nuncios buscan cómo mediar, cómo, digamos, hacer que las cosas no entren a mayor profundidad de conflicto y cómo se solucionen. Se han dado muchos casos antes de la presencia del actual nuncio, sino también en la actuación de nuncios que han estado anteriormente en el país. Este mismo nuncio ha expresado, por ejemplo, su solidaridad con la iglesia local en diversas ocasiones. Por ejemplo, cuando fue acompañando a los obispos a Diriamba y Jinotepe para ir a rescatar a la iglesia que estaba siendo objeto de asaltos, de ataques, de turbas del gobierno, ¿verdad? Que dañaron muebles, rompieron imágenes, profanaron hostias consagradas, agredieron a personas que estaban adentro y todo, hasta uno de los obispos salió herido porque le pegaron una cuchilla en un brazo. El nuncio fue con ellos y los acompañó físicamente. El nuncio también ha hecho gestiones para cuando situaciones de los presos, creo que en alguna medida él logró paliar en alguna medida el rigor de la actuación del gobierno con presos políticos. El nuncio también en otra ocasión estuvo en el segundo diálogo, aunque fue objeto de burla porque el gobierno no cumplió a lo que se comprometió, pero ahí estaba el nuncio. Además, los nuncios hacen, en el ámbito, digamos, de la diplomacia, hacen otras actuaciones que no las conocemos y que no tenemos por qué conocerlas, porque muchas veces la diplomacia tiene que actuar en lo privado para obtener resultados, porque si actúa públicamente, desbarata más bien y deshace el efecto de lo que pretende. Entonces, no sabemos cuántas veces el nuncio ha actuado en el seno de lo privado, en bien del pueblo y de la iglesia, pero no lo sabemos. Cuando se ve después, tal vez son los resultados. Por ejemplo, con respecto a ese sacerdote italiano que está allá en San Rafael del Norte, que le habían dado 90 días de estadía en Nicaragua y lo iban a sacar, que ya era nicaragüense por nacionalización, después de 40 y pico de años de vivir en Nicaragua, y que el gobierno le quiere cancelar la ciudadanía y lo quiere sacar del país. El nuncio hizo gestiones. ¿Qué obtuvo con las gestiones? En primer lugar, que el gobierno da otros 90 días, ¿verdad?, para que el sacerdote permanezca aquí. No sabemos qué está haciendo el nuncio para seguir, digamos, haciendo, digamos, gestiones para que esos otros 90 días se conviertan en una estadía permanente. No lo sabemos. Ni va a andar también con el bombo y la pitoreta del nuncio diciéndolo públicamente, porque eso más bien puede ser
contra el efecto que se busca en la gestión. Entonces, te fijas, pues, porque es una gestión muy, muy difícil. Ahora, ¿qué pasa con Roma? A Roma le interesa tener buenas relaciones con los gobiernos, de todo signo político, con los gobiernos democráticos, con los gobiernos antidemocráticos, con los gobiernos en que hay tiranías, con los gobiernos en los que hay autoritarismo, con los gobiernos que son creyentes y con los gobiernos que no son creyentes. Le interesa mantener la posibilidad de que la iglesia esté allí. Cuando digo la iglesia me refiero no solamente a la parte institucional, sino a todo el cuerpo de la iglesia, los fieles y sus ¿verdad? El Vaticano busca cómo lograr no entrar en fricción frontal con los gobiernos para lograr que la iglesia tenga permanencia. Ya ves, por ejemplo, en China hay una iglesia institucional vinculada a Roma, pero hay una iglesia que se separó de la obediencia a Roma y está obedeciendo al gobierno chino, ¿verdad? Y a la iglesia que estaba vinculada a Roma la estaba pasando mal. En gestiones diplomáticas, el Vaticano ha conseguido que el gobierno chino atenúe el rigor de sus acciones contra la iglesia que está vinculada a Roma. Y eso lo tiene que hacer usando de prudencia, usando de paciencia y usando de sabiduría, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que le interesa a la iglesia? A la iglesia la permanencia de su iglesia local en determinado lugar. Ya ve, en Irak, ahí está, esa iglesia que está siendo ahorita objeto de agresión. Hace poco el Papa estuvo en Irak y el Papa estuvo precisamente para llevarle un mensaje de fortaleza y de fe y de resistencia a esa comunidad cristiana que está en Irak. Inclusive el Papa estuvo en una relación muy, muy cercana con altos jerarcas de la iglesia islámica, de los líderes religiosos islámicos, y uno de ellos tuvo con el Papa una suscripción de un documento conjunto de buscar cómo promover la libertad, de cómo promover la libertad religiosa, de cómo promover el entendimiento entre todos. El Papa fue a hacer un trabajo ahí. Obviamente que los líderes religiosos no controlan, primero que hay diversidad de grupos entre los islámicos, unos más radicales que otros. Y aunque ese líder religioso haya suscrito con el Papa un documento, él no controla a todos los distintos grupos. Y los grupos que están atacando ahorita, que son fanáticos, están atacando a los cristianos porque los quieren eliminar. El Vaticano, me imagino yo, que estará haciendo gestiones para ver cómo enfrenta eso, cómo resuelve eso, cómo salva la vida de los cristianos que están allí. Es decir, la labor es compleja, es difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando tenés que estar entre dos aguas, por un lado el gobierno y por otro lado la iglesia local, y tenés que ver cómo mantener buenas relaciones con el uno y mantener el vínculo de fe con el otro. No es fácil, no es tarea fácil, te digo, ¿verdad? Yo entiendo que sí, el Papa está sobre los temas, sobre los problemas, pero inevitablemente pues tiene que, digamos, hacer uso de mucha paciencia y de mucha sabiduría. Ya ves, hasta diciembre del año pasado, noviembre del año pasado, el Papa estaba recibiendo al nuevo embajador del gobierno de Nicaragua, Francisco Bautista Lara, ¿verdad? Y el Vaticano el Papa lo recibió con mucha cordialidad, con mucha familiaridad y todo eso. Y Bautista Lara es una persona que participó en los grupos cristianos en la revolución sandinista. Después entró a formar la policía. Sale de la policía. En un principio estuvo crítico del gobierno y últimamente se ha acercado al gobierno y entonces ha estado manifestándose a favor del gobierno. Y obviamente, ¿qué contiene con ello? Por ejemplo, le han dado que dé conferencias a los policías sobre temas de seguridad, sobre esa misma temática y cosas por el estilo. Y es una persona, digamos, que no es confiable. A mi juicio no es confiable plenamente, porque es una persona de entrambas aguas, ¿verdad? De entrambas aguas, pero bueno, con personas como esas, la iglesia tiene que ser amable, tiene que ser condescendiente, tiene que ser diplomática, ¿verdad? ¿Te fijas entonces por qué los nuncios actúan muchas veces en lo que no vemos que actúan y tal vez aparentemente no están haciendo nada? Lo mismo el Vaticano, el Papa, la Iglesia Universal también. Mucho trabajo lo hacen
a sottovoce, ¿verdad? Lo hacen a los niveles diplomáticos de la relación directa con los interesados y no andan pegando alaridos y pegando gritos, proclamando lo que están haciendo. Así lo veo yo, ¿me entiendes? Y así lo conozco pues también. No vemos discursos virulentos de parte de la pareja presidencial en contra de otros cristianos que son los denominados cristianos evangélicos. ¿Qué pasa con ellos? Con relación a la Iglesia Católica. Sí, el ataque frontal contra la Iglesia Católica, pero contra los líderes evangélicos, ¿verdad? Ahí no pasa nada, más bien están participando en las actividades del gobierno. Mira, te voy a decir una cosa, entre los grupos evangélicos hay evangélicos de evangélicos, hay diversidad de iglesias. Por ejemplo, están aquellas iglesias que están consideradas grandes iglesias protestantes, que están máximamente en Europa, los anglicanos, los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos, que son iglesias de mucho desarrollo y que tienen algunos elementos de discrepancia con la Iglesia Católica, pero no en todo, ¿verdad? Hay unos que tienen discrepancia con relación a la devoción a la Virgen, otros que tienen discrepancia respecto a la infalibilidad del Papa, otros que tienen discrepancias relativas a los jubileos, etcétera, ¿verdad? En cambio, los grupos evangélicos que, se han desarrollado mayormente en Estados Unidos, sobre todo, y en el sur de Estados Unidos, sobre todo, son grupos de último cuño, históricamente hablando, que hablemos, qué sé yo, también de los de Jehová, de los pentecostales, de las asambleas, de todo eso, ¿verdad? Que tienen un enfoque de la fe cristiana muy diferente, que no tienen una creencia en puntos de fe con la Iglesia Católica y que se han desarrollado aquí favorecidos y alimentados por esas iglesias evangélicas del sur de los Estados Unidos, que tienen una actitud, digamos, frontal de rechazo a la Iglesia Católica y de búsqueda cómo eliminar a la Iglesia Católica, ¿verdad? No todos, no necesariamente todos. Estoy hablando así en general porque yo no puedo, especificar. Pero dentro de esa gente hay gente muy sensata, muy bien afirmada en su fe y que actúan como cristianos auténticos. Porque mira, un cristiano auténtico no necesariamente tiene que ser solo católico. Hay cristianos auténticos dentro de esos grupos evangélicos. Son cristianos auténticos porque viven su fe con autenticidad, con compromiso, ¿verdad? Pero muchos de esos que están haciendo el lado al gobierno son cristianos que en el fondo no están actuando conforme a su propia fe, sino que están actuando en base a lisonjas, en base a prebendas, en base a favoritismos, porque ellos, la lógica de ellos es, nos apegamos al gobierno, o no discutimos con el gobierno, o no enfrentamos al gobierno, o no lidiamos con el gobierno, eso nos trae ventajas. El gobierno apoya nuestras escuelas parroquiales, el gobierno apoya nuestros templos, el gobierno apoya nuestra acción social y así nosotros entonces nos fortalecemos. Al contrario, la Iglesia Católica, que por estar en pugna con el gobierno está perdiendo todas esas oportunidades y se está debilitando. Entonces mejor, seguimos así porque nos favorece. Esa es la lógica que yo veo en unos cuantos de ellos, pero hay otros que no. Hay evangélicos muy serios, hay evangélicos muy comprometidos con su fe que no le andan haciendo el juego al gobierno. ¿Ya? Eso depende no de que si sos de una confesión cristiana o si sos de otra confesión cristiana. Depende de la actitud de compromiso que tenés con tu propia fe. Nuestros amigos televidentes van a poder leer en nuestra plataforma. Un saludo a Jorge, ¿verdad? A Alfredo Fernández, que siempre nos está viendo, a Mercedes Carvajal, a César Augusto III, a Nicaragua Azul y Blanco. Dice, la paz no se consigue regando pétalos de rosas por las calles, la paz se consigue el fusil en las manos del pueblo. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay que seguir estos comentarios y para eso estamos, pues, para llevarles un poco de, digamos, ideas que puedan ser procesadas,
entendidas, comentadas, para que la gente saque pues sus propias conclusiones, ¿verdad?, del acontecer de los hechos en Nicaragua. Gracias, Edgar, espero verte la próxima semana y que te cuides muchísimo. Y a ustedes, amigos y amigas. Gracias, Sergio, muy amable, un placer, ¿verdad?, de compartir con el programa La Mesa Redonda. Muchas gracias, Edgar. Y a ustedes, amigos, gracias por estar comentando en redes. También tengo que hacerles un aviso. Este jueves estará ya con nosotros el analista político, sociólogo y economista Oscar René Vargas, que ha estado bastante complicado de salud, pero que ya está restablecido. Él está en Costa Rica, pero en Liberia. Así que vamos a tener un enlace virtual con él. Vamos a discutir los últimos hallazgos y las últimas hipótesis de trabajo que tiene Oscar René sobre lo que está aconteciendo en Nicaragua y lo que probablemente pueda acontecer. Muchas gracias, estimados y estimadas amigos. Espero que se cuiden, sobre todo del COVID. Pasen un feliz día. Estás viendo Ticavisión, el canal joven de Costa Rica.